Hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 5:17 para poder ver lo que nos tiene el Señor en esta mañana en su lectura. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la palabra del Señor y es una realidad en nuestras vidas. Vamos a escuchar ahora el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Pastor Manuel Alves. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en la casa del Señor y vamos a disfrutar este tiempo con su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener un momento de oración, pidiéndole a nuestro Dios que sea Él quien nos dirija y nos dé un tiempo de meditación que honre y glorifique su nombre. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana, por estar en tu casa, y rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nuestro guía, Señor. Que Él nos dé el entendimiento y sobre todo, Señor, doblegue nuestra voluntad para entender y obedecer tu palabra. Hoy día vamos a abrir tu palabra, Señor, esperando oír tu voz. Tú eres el grande, el poderoso, el glorioso, y necesitamos oír tu voz, porque sin ti estamos perdidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivir la vida cristiana a veces no resulta tan claro como pensamos. Muchas veces, sobre todo, cuando consideramos la vida cristiana en cierta manera como una cuestión meramente religiosa. Y cuando hablamos de religión estamos hablando fundamentalmente de formas, ¿no? De situaciones que tienen que ver con lo que yo creo y actúo, pero de una manera simple y llanamente ética, ¿no? O sea, los cristianos hacemos esto, los cristianos hacemos lo otro, o no hacemos esto, no hacemos lo otro. Y pensamos que ser cristiano es simplemente portarse bien. Y bajo esa perspectiva a veces nos conformamos con el hecho de venir a la iglesia, pertenecer a algún grupo religioso y hasta ni siquiera religiosos, ¿no? Sino a un grupo altruista, ¿no? Bueno, yo sí ayudo a los pobres, hago esto, hago lo otro, y consideramos que eso es ser cristiano. O que eso significa la cuestión esta religiosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? El versículo que acabamos de leer nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Encontrarse con Dios significa que somos nuevas personas. Ser nuevas personas significa que vamos a tener unas nuevas características distintas a las de cualquier otra persona que no ha tenido su encuentro con Dios. Y esas características las vamos a encontrar en las Escrituras. La gran pregunta es, ¿cómo puede Dios hacer esto en mí? De repente hemos oído, muchos de nosotros, la siguiente frase: Dios cambió mi vida. ¿Cómo es que Él cambia tu vida? ¿Cómo es que sucede esta transformación? Aquí algunos podemos pensar en nuestra ignorancia, pero equivocadamente, justamente porque ignoramos la realidad, que ahora me toca a mí obrar y actuar. Que yo soy el responsable o el encargado. Claro, en términos humanos y para hacerlo sencillo, posiblemente así lo digamos. Pero lastimosamente esto ha llevado a pensar entonces que algunos podemos y otros no. Porque cuando decimos que a mí me toca, estamos llevando a la realidad lo que somos. Algunos de repente aquí se consideran que no son muy aptos para el estudio, que no tienen cualidades para ayudar aquí, para a trabajar acá. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos enseña y nos señala sobre esto. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13.
Y vamos entonces a entender cuál es nuestro rol y cuál es la obra de Dios en nosotros con relación a ser como Él demanda que seamos, ser como Cristo. Somos nuevas criaturas, esas nuevas criaturas tienen que ser como Cristo. Dice así Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primero, nos dice que debemos darle prioridad a nuestra vida cristiana. ¿Cómo lo menciona en este pasaje? Lo dice así: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La prioridad debe ser nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. En realidad no es que esa debe ser nuestra prioridad, sino que esa es ahora nuestra vida. Hemos leído que somos nuevas criaturas. Cada uno de nosotros en Cristo se vuelve una nueva persona. Nos toca descubrir y entender qué significa en cada uno de nosotros ser una nueva persona. El pasaje de Filipenses nos está diciendo claramente que ser una nueva persona significa que ahora tu prioridad de vida debe ser encontrarte con Dios, conocer a Dios, ocuparte de tu salvación. Porque, ojo, la salvación no significa o no se refiere al hecho de decir el día que aceptaste a Cristo. Lastimosamente, dentro del ambiente cristiano, la salvación se reduce al día que aceptaste a Cristo. Bíblicamente hablando, la salvación tiene que ver con la eternidad y tiene que ver con toda tu vida. Tú no eres salvo el día que aceptaste a Cristo. Y algunos incluso lo hacen todavía más concreto. Fue el día que levanté la mano, el día que hice la oración, el día que me aconsejó fulano, y entonces no. La salvación, en términos bíblicos, tiene que ver con tu encuentro con Dios y con llegar a la eternidad con Él. Eso es la salvación. Y dice, ocúpate de la salvación con temor y temblor. ¿Se refiere a tener miedo? En parte sí. Porque aquel que se encuentra con Dios entiende claramente la grandeza, la majestad y la perfección de Dios. Y obviamente se da cuenta de su pecaminosidad y se horroriza. Isaías 6. Cuando el profeta se encuentra con Dios, él entiende que estaba viendo la gloria de Dios. ¿Y qué dice el profeta? ¡Ay de mí, pecador, que soy muerto! Porque he visto la gloria de Dios siendo pecador. Y es Dios quien propicia la permanencia del profeta en su presencia cuando manda un ángel con un carbón encendido y lo purifica tocándole la boca. Temor y temblor. Solo aquel que se encuentra con Dios entiende la grandeza y la majestad de Dios y a la vez ve su propia miseria. No para huir de Dios, sino para entender que solo Él le puede dar lo que el pecador necesita. Ocúpate, dice, ocúpate de tu salvación, reconociendo la grandeza de Dios, no asumiendo yo soy bueno, yo soy buena. Qué bien que ha hecho Dios con salvarme. Ojo, lastimosamente tú y yo tendemos a eso en nuestra vida, porque somos humanos pecadores. Somos humanos pecadores. Necesitamos la ayuda de Dios y el sostén de Dios. Necesitamos enfocarnos en Dios, no en nosotros. Por eso el pasaje, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, viendo a Dios, viendo la grandeza y la majestad de Él, porque de Él debemos tomar, porque nosotros somos miserables. Necesitamos de Él para reconstruir lo que realmente somos y lo que Dios quiso hacer en el ser humano. Y el versículo 13 lo revela más claramente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la obra en ti, el que Cristo se forje en ti, el que tú seas como Cristo, depende de Dios.
no depende de ti. Es Dios quien hace la obra en ti. En consecuencia, tú y yo necesitamos conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios de manera viva, experimental, no vas a crecer en las cosas de Dios. Por eso hay tanta gente que puede venir a la iglesia, puede tomar un montón de cursos bíblicos y no pasa nada en su vida. Es trágico, pero es real en la vida cristiana. Gente que dice que conoce a Dios y que, entre comillas, yo les digo, tiene aún grandes ministerios, pero tú le ves que se dedica a hablar mal de otros, a robar, a vivir en fornicación, en adulterio, pero sigue hablando de Cristo. A eso se refiere este pasaje, que tengamos consideración clara quién es Dios. Es Dios quien hace la obra, no somos nosotros. Si tomamos la vida cristiana como una cuestión académica, que yo hice este curso, esto, y entonces ahora ya soy maduro, no. La Biblia nos está revelando claramente que el crecimiento, el ser como Dios, depende de Dios mismo. En consecuencia, tú y yo necesitamos urgentemente encontrarnos con el Dios vivo y verdadero. Necesitamos en nuestra vida esa experiencia de Isaías cuando vio la gloria de Dios. Necesitamos esa experiencia de los apóstoles cuando vieron la manifestación gloriosa de Cristo en el monte de la transfiguración. Necesitamos una experiencia viva con Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Quieres crecer en el Señor? Tú y yo necesitamos un encuentro personal con Dios de manera viva y real. Esa debe ser tu prioridad, esa debe ser tu urgencia, encontrarte con Dios. La gran pregunta es, ¿te interesa encontrarte con Dios? ¿Quieres encontrarte con Dios? ¿Estás buscando encontrarte con Dios? Y aquí no importa y no me digas, no, pero es que yo soy así. No. Podemos ir a las Escrituras y gloria a Dios de verdad que Él nos muestra que eso depende de Él y no de la gente. Jacob era un tramposo, mentiroso, engreído, y Dios lo buscó y lo encontró. Jefté era un bastardo, expulsado de su sociedad porque justamente era el hijo de la otra y se había vuelto un amargado, ladrón, y Dios lo usó como juez de Israel. Y así podríamos enumerar a un montón de hombres y mujeres de la Biblia que dentro del contexto y en el momento fueron menospreciados y quitados como dignos en su sociedad, pero Dios los usó. Porque encontrarse con Dios depende de Él, conocerle a Dios depende de Él y no de nosotros. Así que nadie puede justificarse acá diciendo, no, yo no califico. Porque es Dios quien nos está buscando, yo te diría con vehemencia, con ardor, para poder ser semejantes a Él, porque ese es el propósito de Dios. Por eso Juan y Pedro, cuando en la Biblia se registra el primer milagro apostólico después de Cristo y después del Pentecostés, cuando van al templo a orar y saliendo de orar se encuentran con el paralítico, ¿qué le dice Pedro al paralítico? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Qué tremendas palabras. No por el milagro, sino por la convicción personal y real con la que vivían Pedro y Juan, que representan, creo, el fervor o la fe del pueblo de Dios en sus inicios. No tengo plata ni oro. Mira, yo no tengo nada material, le dice al mendigo, que lo que buscaba seguramente era dinero, ¿no? Yo no tengo dinero, pero te doy lo que yo sí tengo. ¿Y qué tenían? Al Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú puedes decir en realidad no tengo trabajo, no tengo nada? Aunque tú me dirás ahorita, no, yo sí tengo trabajo, no, yo sí tengo familia. Muy bien, quédatela. Te lo digo bien en serio, quédatela.
Porque la fe va a demandar renunciar a todo eso y poder entender que lo único que tenemos es a Dios. Y entonces, como Pedro y Juan, vamos a poder decir, no tengo plata ni oro, en nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Porque el propósito de Dios es que seamos como Él. Eso es lo que Dios quiere. Forjar su carácter, el carácter de Cristo en ti. Que tú y yo seamos como Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el propósito de Dios. Y hay 3 herramientas que Dios va a usar para que tú y yo lleguemos a ser como Él. Lleguemos a ser como Jesús. Jesús es la muestra clara que humanamente hablando podemos ser como Dios. Y no estamos aquí intentando enseñar un camino de la deificación, ¿no? O estar tratando de mostrar algún pensamiento de la nueva era, o humanismo simple, donde decimos que el hombre puede. No, el hombre no puede. Y por eso Dios utiliza 3 herramientas fundamentales para llegar a ser como Dios. Pero ojo, todo parte del principio de entender que Dios es el único, el grande y el todopoderoso. Si no hemos tenido un encuentro personal con Dios, jamás vamos a poder ser como Él. Ese encuentro personal con Dios es a través de Cristo, reconociendo y aceptando que la obra de Cristo en la cruz fue hecha por mí, que Él me sustituyó y Él pagó el precio de mi culpa en la cruz. Y yo creo que Él hizo todo por mí, porque tú y yo no podemos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Nada, así, nada, nada, nada. Sí, pero ese día yo oré, no. Para tu salvación, el único que ha hecho todo es Dios. En la muerte de Cristo en la cruz, Él mostró su justicia perfecta, Él mostró su gracia perfecta para que tú y yo seamos salvos. ¿Qué te toca a ti? Creer en Cristo Jesús. Nada más. Y no puedes hacer absolutamente más nada para ser salvo. Solo creer. Y ahora viene la otra pregunta. Entonces, si yo creo y ahora me toca, ¿qué debo hacer para ser como Cristo? Yo quisiera decirte que tampoco puedes hacer nada. Lo único que nos toca es buscar al Señor, encontrarnos con Él y dejar que Él obre. Efesios 2, del 8 al 10, nos dice que Él preparó obras para nosotros de antemano, para que tú y yo las realicemos. Pero la obra ya está. Es decir, ni aún el encontrarnos con Él y llegar a ser semejantes a Cristo depende de nosotros, sino de Dios. Y por eso necesitamos la palabra de Dios para alimentarnos en ese camino y entender cómo dejamos a Dios obrar en nosotros. Fíjate lo que dice, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ojo, la Escritura nos revela la salvación para aquel que no conoce. Pero en cuanto a la instrucción y a la formación y el poder formador de la palabra, esta está dirigida a los que dicen que conocieron a Cristo. Si tú has conocido a Cristo, la única o la fundamental herramienta para que tú seas como Él es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar, para redarguir, es decir, para sacar a la luz las cosas, para corregir, para instruir en justicia. Así que la primera herramienta que Dios pone a nuestra disposición para que Él pueda obrar en ti es la palabra de Dios. De donde si no leemos la palabra de Dios, nosotros mismos estamos huyendo y no estamos dejando que Dios obre. Y una vez más, tiene que ver con la fe. No es intelecto, no es aquí no te estoy diciendo cuántos cursos bíblicos has llevado. Puedes haber llevado
decenas, cientos, miles, pero de nada sirve si simplemente lo llevas como una cuestión intelectual. Esto tiene que ver con el hecho de entender que esta es la voz de Dios y yo necesito la voz de Dios en mi vida porque si no me muero. Como el ciervo brama por las aguas, así tiene mi alma sed de ti, dice el salmista. ¿Tienes sed de Dios? La sed de Dios demanda que nos acerquemos a la palabra sabiendo que es ella la que nos va a tocar. No es lo que yo entiendo o quiero entender. Esa es nuestra gran lucha, créeme, la mía también. Nos acercamos a la palabra y cuántas veces queremos entender lo que ella dice a mi manera. No, sí, Dios demanda esto, pero no, Él me entiende a mí, no. Es única, porque la palabra de Dios es para todos los hombres y mujeres, porque la palabra de Dios es el obrar de Dios que Él quiere hacer en ti según tu necesidad y según el plan de Él. Porque si tú vas a ser usado por Dios, si tú vas a cumplir los propósitos de Dios, tienes que adecuarte a lo que Él ha determinado para ese plan. Empezando que Él es un Dios santo. Y si Él es santo, como dice la palabra, su pueblo también tiene que ser santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso no ha cambiado. Él sigue siendo santo y Él demanda que aquellos que Él va a usar sean santos. Por ahí empieza nuestra vida y tenemos que entender quién es santo. Como quisiera decirles, amados hermanos, sí, yo soy santo. Y de verdad se los quisiera decir para animarles y decirles, sí se puede. Pero yo tengo que cubrirme también con la misericordia de Dios, porque veo que en mi vida no hay santidad. Porque debo acercarme a Él y anhelar que Él siga obrando en mí cada día. Porque el día que diga, qué bien, ya llegué, ya estoy pecando con soberbia. Porque la obra es de Él, no es mía. Porque cada día yo sigo necesitando de Dios. Y aquí algunos dirán, pero pastor, yo siempre leo la Biblia y no pasa nada. Yo te diría entonces, piensa si eres verdaderamente creyente. Porque ¿sabes cuál es el otro poder que Dios nos da y frente al cual en realidad nadie puede decir, yo soy creyente pero no pasa nada? Es el Espíritu de Dios. Romanos 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y ahí nadie queda excluido, o mejor dicho, no hay excusa para que alguien diga yo no puedo. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu mora en vosotros. Así que no es cuestión de decir, mira, yo me acerco a la palabra, pero no pasa nada. Uno, tienes que ser creyente, obviamente. Tienes que creer que es Dios quien habla. Esta es la voz de Dios y yo necesito la voz de Dios. Y eso te lleva a darte cuenta que el Espíritu de Dios mora en ti y que ese es el Espíritu que te va a enseñar y te va a dar claridad para oír la voz de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios viene en nosotros, nuevas criaturas. Y desde esa perspectiva todo es posible, toda la obra de Dios es posible para ti. Nadie está excluido, ningún creyente está excluido de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es puesto en el creyente para que se pueda hacer toda la obra de Dios. Así que nadie puede decir, no, yo soy creyente, pero no, yo no sirvo, yo no tengo cualidades. No, acuérdate que el ser como Cristo depende de Dios y no de ti. Por eso Él pone su Espíritu en ti. Para que a través de su Espíritu Él te haga como Cristo. Él te va a hacer como Cristo. Tú tienes que creer entonces, creer que Él te salvó, creer que el Espíritu de Dios está en ti y creer entonces que tú empiezas a ser una nueva persona.
porque es el Espíritu de Dios dentro de ti quien te da el poder para cambiar. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está. Fundamental ser como Cristo. Así que si en tu vida, como algunos dicen, no pasa nada, yo te animaría a que a la luz de las Escrituras y con un corazón realmente sincero te pongas a pensar, ¿soy creyente o no soy creyente? ¿Realmente creo que Jesús murió por mí en la cruz? ¿Creo que yo soy tan indigno que no puedo hacer absolutamente nada para salvarme? Y entonces lo único que me queda es Cristo. Ese es el sentido de la salvación, ojo, es la humillación total. Entender que estamos totalmente descalificados y que solo por la misericordia y la justicia de Dios, en Cristo puedo ser salvo. Y entonces, a partir de ahí, yo puedo decir, esta es la voz de Dios. Esta es la palabra viva de Dios. Necesito la voz de Dios. Pero claro, yo no puedo entender la revelación de Dios. Pero Dios nos dice que Él ha puesto su Espíritu, su mismísimo Espíritu en nosotros, para que podamos ser como Él, para que podamos entender la verdad del Evangelio. Para que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Así que tenemos las dos herramientas fundamentales. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Pero hay una tercera situación que Dios va a usar para llevarnos a ser como Cristo. Porque hasta aquí, amén, gloria a Dios, ¿no? Podemos estar en nuestro tiempo a solas, podemos estar en nuestro estudio bíblico, podemos estar en nuestra meditación de la palabra, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero esta obra de Dios tiene que ver con nuestra vida. Y nuestra vida en la actualidad está en este mundo. Este mundo que está, como dice la Escritura, gobernado por Satanás, ¿no? Este mundo está gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y todo este mundo, toda esta sociedad, todo el mundo entero está organizado de modo tal que no haya lugar para Dios. Hoy más que nunca eso es evidente con la famosa frase, ¿no? Que vivimos tiempos de tolerancia, donde hay que ser tolerantes. Y ojo, tolerante hoy en día no significa respeto. Tolerancia no es eso. Hoy en día tolerancia significa que yo debo aceptar y promover, reconociendo como correcto lo que los demás hacen. Antiguamente tolerancia se entendía, mira, yo no comparto, pero bueno, tú has decidido eso, hazlo así, pero yo no voy a promover, ni aceptar, ni reconocer eso como correcto. Eso era la tolerancia y algunos a veces confunden. Y algunos pastores se han quedado en el tiempo lastimosamente y aunque son famosos, piensan y dicen por quedar bien que sí debemos ser tolerantes. El cristiano, desde esa perspectiva, puede ser tolerante. Pero desde la perspectiva actual no podemos ser tolerantes porque tolerancia significa hoy en día aceptar lo que es el otro y promover como válido y reconocer como válido lo que él hace delante de todos. Por eso tú ves, entre comillas, a famosos cristianos que hoy en día aceptan el matrimonio homosexual. Porque esa es la nueva tolerancia. Porque la nueva tolerancia dice, bueno, yo no lo practico, pero si tú lo quieres hacer está bien, me parece bien, salgo en público, respetemos a los que quieren hacer eso. Sí, respeto hay, pero yo no puedo promover a la luz de las Escrituras una cosa tan aberrante como es eso. Ahorita me dirán algunos, ¡ay, qué intolerante, qué retrógrada! Dime retrógrada, yo no tengo ningún problema. Pero la Escritura me es clara para mí. ¿Correcto? Yo creo que para todo cristiano debería ser así. Pero hoy día no se vive eso. La nueva tolerancia dice, debemos dejar que los demás hagan,
Pero no solo eso, sino hay que promoverlos. Sí, ellos son libres, que lo hagan, total, así son felices. Yo no puedo decir eso, porque ese es el camino al infierno. La Biblia me enseña que hay el poder de Dios para transformar. Ahora bien, aquí está, vivimos en este mundo y las circunstancias me van a llevar a llegar a ser como Cristo. Circunstancias como estas. Circunstancias de repente como situaciones y problemas familiares, donde entonces yo me confronto. Leo mi Biblia, ¿qué entiendo de mi Biblia? Tengo el Espíritu de Dios, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios en mí? Esta circunstancia me revela cuán maduro estoy siendo a través de la palabra de Dios. Esta circunstancia me revela si yo realmente estoy llegando a ser como Cristo o no estoy llegando a ser como Cristo. Jesús dijo, la única vez que Él menciona algo sobre Él mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo único. Tú puedes ver todo el Evangelio. Y lo único que Jesús dijo, y la única vez que Él se describió a sí mismo fue en esa ocasión. Cuando Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las circunstancias van a ir moldeando y haciéndote ver cuán real es Cristo en ti. Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, es Dios quien llama. Así que tú y yo estamos aquí no por ningún mérito personal, sino porque Dios determinó salvarte a ti. ¿Tú estás creciendo en las cosas de Dios? No es porque tú tienes alguna capacidad especial intelectual o porque sabes leer, porque sabes 2 o 3 idiomas, no. Es porque Dios decidió que tú crezcas. Y Él preparó tu crecimiento para que se cumpla el propósito de Él. Tú y yo no tenemos de qué jactarnos, ni en la salvación ni en nuestra vida cristiana. El desafío es a encontrarnos con Dios a través de las Escrituras, a dejar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros obre plenamente en nosotros. Y entonces las circunstancias me van a ir revelando cuán cercano estoy siendo cada vez a ser como Cristo. De repente ni siquiera te has dado el trabajo de pensar si eres o no como Cristo. De repente. Simplemente pensabas que la vida cristiana es venir a la iglesia. No, eso no es la vida cristiana. Yo te diría que esas son consecuencias. Si tú piensas que esa es la vida cristiana, te diría no eres cristiano. Porque venimos a la iglesia por una profunda necesidad de oír la voz de Dios. Cuando tú vienes cada domingo, ¿vienes buscando la voz de Dios? ¿O vienes porque eres miembro de esta iglesia o porque esta iglesia te gusta? ¿Tú vienes anhelando y lo que te importa es oír a Dios? ¿O que haya un lindo culto, que los anfitriones te sonrían, que puedas sentarte donde a ti te da la gana? ¿Esos son tus propósitos al venir cada domingo? Ojo, porque vengas no te hace buen cristiano ni mejor cristiano, ni eres más espiritual. Salvo que vengas porque quieres oír la voz de Dios. Porque imperiosamente tú dices, yo tengo que ir el domingo porque necesito oír la voz de Dios. Claro, desde esa perspectiva, si estoy enfermo, tampoco me preocupo porque le digo, Dios, tú sabes que no puedo ir, pero tengo herramientas, ¿no? Tengo la radio hoy en día, tengo la televisión, tengo el internet, tengo un montón de cosas. Pero mi anhelo es, necesito oír la voz de Dios. Necesito avivar el fuego del Espíritu de Dios para que Él siga obrando en mí. Necesito entender cómo Dios en medio de estas circunstancias en las que yo vivo, Él está haciéndome más como Cristo. Y entonces, pongámonos a pensar, ¿cómo yo estoy siendo más como Cristo en mi diario vivir? ¿Qué dice Proverbios 4:23? Proverbios 4:23. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios.
Proverbios 4:23. Dice así: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú quieres llegar a ser como Cristo, debes cultivar tu corazón. Debes pensar qué estás guardando en tu corazón, con qué alimentas tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio. ¿Cómo está tu boca? ¿Ah? ¿Cómo está tu boca? ¿Qué sale de tu boca? Improperios, palabras soeces, insultos, injurias, mentiras. ¿Cómo está tu boca? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. No te justifiques, piensa. ¿Cómo está tu boca? Así está tu corazón. No te acuerdas de Dios. De repente dices, no, pero Él sabe que en mi trabajo, no. Si eres creyente, el Espíritu de Dios está en ti. Y Dios quiere obrar y puede obrar a través de ti, nueva criatura. ¿Pero quieres que Él obre? ¿Quieres que Él cambie tu vida? Mira, la primera medida, ¿cómo está tu boca? No me digas que es imposible porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero ahí hay algo que tú tienes que dejar que Dios obre en ti. Porque obviamente algo está mal en tu vida, en tu comunión con Dios. ¿Quieres ser como Cristo? Empieza a ordenar eso. Empieza a alimentar tu corazón de cosas buenas, correctas. Empieza a alimentarte realmente de la palabra de Dios. Eso es obra de Dios, ojo. Y si tu boca está sucia, quiere decir que no estás dejando aún a Dios obrar en ese aspecto. ¿Cómo hacerlo? Solo te diría, deja que Dios obre. Deja que Dios obre. Yo nunca pensé en mi vida que iba a dejar de hablar lisuras. Jamás. Yo pensé que estaba en mi vida condenado a hablar lisuras. Es más, yo te diría hasta disfrutaba hablar, no sabía de otra manera. Pero el día que me acerqué a Dios, de verdad, quebranté mi corazón. Yo no te puedo decir que te arrodilles 500 veces, no, yo no te voy a decir eso. Porque acá no hay tips, no hay trucos en la vida cristiana. Todo está en la palabra de Dios. Doblégate delante de Él y vas a ver cómo Él te hace una nueva criatura. Y eso que tú dices que jamás se puede dejar, se puede. Pero tienes que doblegarte a Él. Tienes que doblegarte a Él. Limpia tu corazón. Pero necesitas en ese sentido depender de Dios. Humillarte. Qué difícil, ¿no? Porque a la primera ya pensamos yo puedo. Yo les aseguro que de aquí al 100% pensamos qué buen cristiano soy, ¿no? Gloria a Dios que soy bueno. Eso es jactancia. Y nadie se puede jactar delante de Dios, porque toda la gloria es para Dios. Tú y yo somos salvos para glorificar a Dios, no para vivir bien, ¿eh? Obviamente vamos a vivir bien en la eternidad y gloria a Dios, pero eso no es el fin. El fin es que podamos glorificar a Dios, enaltecerle a Él, engrandecerle a Él. Ese es el sentido de la eternidad, porque para eso fuimos creados. Lo otro es totalmente secundario, porque la grandeza y la magnificencia de Dios es tan grande que sinceramente, más allá que es verdad, que la Biblia lo enseña, que las calles serán de oro, que cada uno, y como dice Jesús, ha ido a preparar morada para nosotros, eso será secundario porque la gloria de Dios es tan grande, que es más, la Biblia dice que no habrá más necesidad de luz, ¿no? Porque el brillo de la gloria de Dios iluminará todo. Ese es el sentido, la gloria de Dios. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a responderle a Dios? ¿Estás dispuesta de verdad que Dios trabaje en tu vida? ¿O ya Él hizo mucho por ti? ¿O tú ya eres tan bueno que realmente es magnífico Dios?
Sabes, a la luz de las Escrituras he ido entendiendo cada vez mejor que el único sentido de la madurez cristiana es la humillación. Y conforme, si pudiéramos decir, más espirituales somos, más humillados vivimos. Porque entendemos más nuestra tragedia y nuestra miseria por el pecado que mora en nosotros. Esa es la verdad. No queda más que poner la frente al piso delante de Dios. Yo sé que hoy en día esto es difícil, ojo, de entender. Lo leemos y decimos, sí, qué lindo, y tal vez hasta de costumbre te arrodillas. Porque en nuestro contexto de hoy en día, esas cosas, esas formas, ese sentimiento no existe. Hoy día, sobre todo en nuestros tiempos, vivimos de los tiempos de los derechos, ¿no? Hay derecho de todos, ¿no? Incluso hay gente que pelea ya ni siquiera por sus derechos, sino por lo de los animales, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Dios es grande, magnífico, puro y santo. La Biblia también nos dice que tú y yo somos pecadores. Y en consecuencia, cuando nos encontramos con Dios, lo único que nos queda es humillarnos. Ese es el sentido del arrodillarse. Yo me arrodillo en señal de humillación. No porque soy piadoso, yo soy buena gente, Dios, yo me arrodillo. No es una forma, es un sentir, es una actitud. Yo me arrodillo y pongo mi frente al piso porque no te puedo ver. Porque tú eres tan grande y magnífico que yo no te puedo ver. Y solo te puedo decir, Dios, por favor, óyeme. Aunque la verdad no deberías ni siquiera oírme, porque eres tan grande, pero por Cristo y en el nombre de Él te pido, óyeme, por favor. Si quieres, sáname. Y de verdad lo digo, Dios. Y si no me sanas, gloria a Dios por ti. Porque tú puedes hacer lo que quieras de mí. Tienes esa actitud. Eso es humillación. No es lo que hoy en día se enseña. No, tú eres un hijo de Dios y tienes derecho. Seguramente. Pero ¿sabes qué? Eso queda tan a un lado porque Dios es tan grande que yo no puedo decirle, Dios, mira, tienes que hacer esto conmigo. No hay caprichos delante de Dios. Él es Dios. Él es el magnífico. Él es el grande. Él en su misericordia te ha salvado a ti y a mí. Y eso sigue igual, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo me voy a ir a decirle, oye, me tienes que dar? El hijo pródigo. ¿Qué había dicho él? Iré a la casa de mi padre y le diré, recíbeme y hazme simplemente como uno de tus jornaleros. Eso es humillación. Y eso nos enseña las Escrituras. Pero hoy en día muchos dicen, anda y pídele, Dios te ha dicho que tú le puedes pedir. Correcto. Pero antes que eso está la humillación. Yo le voy a pedir en la medida en que realmente esté humillado y con una actitud de humillación, yo le suplico que siga extendiendo su misericordia y que por favor, de verdad, por favor me ayude. Y si no me ayuda, amén, Dios, estás en todo tu derecho porque tú eres el grande y el glorioso, el único. Tú puedes hacer lo que quieras con todas las cosas. Ser como Cristo. Eso es. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús no hizo lo que Él quiso, sino hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él pase esa humillación por ese camino de la vía dolorosa, llegue a la cruz, muera vergonzosamente, sin ser culpable, por ti y por mí. Pero esa misma humillación le llevó a que el poder mismo de Dios lo levante al tercer día como señal de victoria sobre el pecado. Ese Dios que hizo esa obra perfecta por ti y por mí, te llama y te dice, sé como yo. Quiero que seas como yo. Porque te doy el poder para hacerlo. Porque estás perdido. Porque no puedes. Depende de mí, te dice a ti creyente. Porque no eres bueno. Porque necesitas el Espíritu de Dios que he puesto en ti para crecer.
humíllate. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, aquí en tu casa, por darnos la bendita oportunidad de abrir tu palabra y oír tu voz. Señor, en esta mañana yo te ruego que salves. Acá hay muchos, oh Dios, que no te conocen, que tal vez han estado viviendo religión, que tal vez han estado buscando salvarse a sí mismos, por eso buscan un lugar como este. Pero hoy, Señor, salva, porque tú eres quien otorga y regala la salvación. Obra tú en tus hijos, que de repente han perdido el rumbo y se han olvidado que la obra es tuya, y que no hay capacidad ni bondad en nosotros, que nos toca humillarnos para que tú sigas obrando y haciéndonos como Jesús. Yo quisiera invitar a aquellos que nunca han aceptado a Cristo. Si esta mañana quieres aceptar a Jesús por primera vez en tu vida, es decir, reconocer que Cristo hizo todo por ti para salvarte, que a ti no te toca hacer absolutamente nada, te toca solo creer que Él hizo todo, absolutamente todo. Y lo único, y la única esperanza que tienes es Él para ser salvo, para que haya un cambio en tu vida. Si tú quieres esta mañana aceptar a Jesús en tu corazón, ahí donde estás, yo te invito a que hagas esta oración de todo corazón, con tus propias palabras. Dile así a Dios: Padre Dios, esta mañana reconozco mi pecado, acepto que soy pecador, acepto que he vivido lejos de ti, pero en el nombre de Jesús te quiero pedir perdón por mis pecados. Acepto que Jesús murió en la cruz por mis pecados y Él llevó las culpas por mí. Perdóname y límpiame de todo mal. Y hazme una nueva persona en Cristo Jesús. Yo quisiera dirigirme un instante nada más a ti, amado hermano, hermana, que de repente has perdido el rumbo y pensabas y piensas de repente aún que eres bueno, buena. Que le digas también a Dios que Él te ayude a volver a los caminos, a enderezar tu rumbo y realmente dejar que Él obre en ti. Que pueda limpiar tu corazón para que tu boca hable cosas buenas, que pueda transformar tu vida. Dile así a Dios, amado hermano: Dios, perdóname, límpiame. Reconozco la soberbia en mi vida. Llévame a humillarme, a entender que tú eres santo y que te necesito para vivir santamente. Participa en mi trabajo, en mi vida de hogar, en mis pensamientos. Permíteme dejarte entrar en toda mi vida realmente. Dirígete a tu Dios, amado hermano, en tus propias palabras. Humíllate delante de Él. Sigue orando, a solas ahí. Yo quisiera invitar a los que han aceptado a Jesús esta mañana, que levanten su mano. Yo quiero orar por ustedes. Yo les quiero pedir, por favor, a todos los que han aceptado a Cristo, que levanten su mano, que la tengan un momento arriba ahí, que levanten su mano. Que Dios les bendiga. Veo varias manos levantadas. Yo les voy a pedir un favor a los que han levantado su mano, que se pongan de pie y vengan aquí adelante un instante, por favor, solo un pequeño instante. Si han venido solos, solas, tomen sus cosas y vengan aquí adelante. Si han venido con alguien, encarguen sus cosas y vengan acá. Yo quiero orar por ustedes, solo un momento, por favor. Ya estamos acabando esta parte. Si tú has aceptado a Cristo, has hecho esta oración, ahí donde estás,
Ponte de pie, pide permiso, de verdad con el mayor gusto, no nos incomodas, pide permiso. El resto seguimos orando en nuestro tiempo con Dios, ordenando nuestra vida con Dios. Si hubiera alguien más, mientras estamos orando, ponte de pie, ven aquí adelante, si estás aceptando a Cristo por primera vez en tu vida. Vamos a orar. Padre Dios, te queremos dar gracias por esta mañana, por estas vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú, Señor, obres con poder en ellos. Tú las conoces, Señor. Tú sabes lo que están pasando. Tráeles paz, ánimo, fortaleza. La vida no es fácil, Señor. Hay tantas circunstancias y hay tantos enredos que creamos en nuestras vidas. Pero ahora ellos, con la luz del Evangelio, se sostengan y puedan entender que ahora tienen una nueva vida y puedan empezar a aprender a ser como Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo les voy a pedir a ustedes que están aquí adelante, por favor, si pueden pasar por acá, queremos darles una literatura para antes de que vayan a casa. Pasen por acá nomás, una fila, sigan la fila, que Dios les bendiga.